Bueno, bienvenidos nuevamente a la segunda web de conferencia de cursos Psicopatología y Contextos. El día de hoy vamos a realizar todo ese ejercicio reflexivo alrededor del equipo reflexivo y el estudio de caso. Voy a modelizar un poco cómo se hace un estudio de caso para que ustedes en el ejercicio propio del análisis del caso que tenemos compartido dentro de nuestros foros puedan realizar este proceso. Vamos a hacer inicialmente una contextualización del caso de estudio y luego pasaremos a través de cada uno de los modelos, identificando cuáles son esos fenómenos de estudio, esos objetos de atención que desde la epistemología y la comprensión teórica de cada uno de ellos se tiene. Vamos a hablar hoy acerca de Carlos, un niño de 8 años que vive con sus padres adoptivos y que desde muy pequeño ha estado en instituciones de adopción. En estas instituciones ha convivido en relación con su hermana, vive con una familia adoptiva en la ciudad de Bogotá y el menor ha presentado conductas prolémicas, en las cuales se relacionan con que no le gusta estar solo y que se aferra mucho a una o dos personas de su núcleo familiar principal. Los padres acuden a la consulta derivados por el pediatra, quien es el que recomienda la asistencia a un profesional porque ya estas dificultades están interfiriendo negativamente en la dinámica familiar. Y asimismo, pues el menor también está presentando algunas dificultades de lenguaje. Importante señalar entonces acá estos elementos propios de esa red de apoyo que se tiene en relación también a la consulta que los padres han llegado a motivar a través del pediatra. La historia general, cuando se hace, vamos a partir de que se realizó ya primero una pequeña entrevista inicial para poder reconocer esta historia del problema, y es que al nacer Carlos ingresa a una institución donde vivía junto con otros 30 niños, perdón. A los 9 meses está con una familia de acogida hasta el momento de la adopción, que es alrededor más o menos de los 2 años. Los padres indican que no parecía haber establecido ningún vínculo con ninguna familia de referencia, ni en el orfanato ni con la familia de acogida inicial que tuvo. Al llegar a Bogotá a los 11 meses de edad, la exploración médica realizada refleja que pues, tenía un buen estado de salud y que no había sufrido ninguna enfermedad grave durante sus primeras etapas del desarrollo. En términos de los hitos evolutivos, sí es importante acá identificar el desarrollo motor. Sí lo refieren como que fue un poco lento, que anduvo hasta los 18 meses. Sin embargo, pues ya es más un poco más ágil en términos de la motricidad fina como en la gruesa. Respecto a hábitos de autonomía, fueron adquiridos sin dificultades, con todas las normalidades y las tensiones que esto conlleva en relación a control de esfínteres, alimentación, hábitos de sueño y de vestido y de cuidado. En análisis del lenguaje y la comunicación, como identificamos en el motivo de consulta, se han presentado algunas dificultades, como cuáles. El nivel expresivo pues puede ser un poco más lento. Sin embargo, pues en las primeras etapas decía como que tenía buena comprensión y en un nivel expresivo. Sin embargo, pues se ha tenido que reforzar y mantiene procesos de estimulación por parte de un centro especializado. Como los señalamos, a los 2 años fue adoptado por quienes hoy en día son sus padres adoptivos, quienes lo traen a la consulta. A lo largo de este proceso de adopción y de adaptación pues, en la familia, ha presentado problemas de conducta y actualmente todavía los manifiesta. ¿Cuáles han sido estos? Uno, que es un poco retador en la manera en la cual se comunica, que se frustra con facilidad y utiliza el silencio como forma de llamar la atención, o sea que normalmente utiliza como el retraerse o el desconectarse como esa manera de poder generar desde ese llamado de atención una particular, un particular cuidado por parte de sus padres. A nivel social lo perciben como un niño tímido, retraído, miedoso, ordenado. Los cambios están mostrándose poco flexible. Además, informan que las dificultades para separarse de la madre son bastante amplias. Realmente eso es uno de los detonantes y es que
Esa es la mayor dificultad y es que está demasiado pegado a la madre desde el relato que ellos señalan, definiendo pues que en ocasiones esto genera tensiones para el desarrollo de las actividades cotidianas de la madre como las de él. Y él en ocasiones cuando es atendido por esta angustia y se le pregunta en términos de cómo se siente, pues si siente, describe que tiene miedo a que lo abandonen, a que se siente poco querido y que se siente solo. Entonces tiene como esa sensación y emocionalidad de no quererse separar de su madre. En términos de esta historia general, es importante que cuando nosotros hagamos ese análisis de caso, podamos identificar las áreas en las cuales el sujeto se desarrolla. Señalarlo de esta manera permite que podamos desde el ojo, desde el desarrollo de ese ojo clínico, psicológico mejor, poder empezar a identificar esos hitos claros que nos permiten nosotros desde allí entender un poco más el caso. A nivel de la familia, pues saber que es acogido por unos padres adoptivos, que no se tiene historia o claridad acerca de los padres biológicos, no hay registro de ello. Tiene una única hermana que también vive con ellos y ese vínculo, por ejemplo, ha sido muy bien cuidado en términos de mantenerlos juntos y de atender entonces a esas necesidades familiares y de relacionamiento. A nivel académico, Carlos fue escolarizado en guardería a partir de los 17 meses, con estas dificultades un poco de adaptación. Fue un niño de los que le costó muchísimo adaptarse al escenario escolar, que tardó precisamente en poder entender un poco cuál era la diferencia entre estar en casa y estar en el colegio. Son los chicos de esas características que identificamos nosotros que llega al colegio y arranca a llorar y llorar y llorar. Y pues se hicieron todas las adecuaciones y ajustes razonables dentro de la institución educativa, quienes siempre prestaron como una atención muy importante a este proceso, que duró más o menos como los 2 primeros meses en términos precisamente de esta adaptabilidad. Y esto es importante señalarlo porque viene también de esa verbalización de él sentirse solo o abandonado. A nivel social, lo describen, pues como lo decíamos hace un momento, como un niño tímido, retraído, miedoso, em, pero que también, por ejemplo, cuando está en casa, cuando está con su hermana, cuando está con su mamá y con su papá, es muy tranquilo eh, y es muy amable y es muy colaborador en términos de las situaciones de casa, por ejemplo. Entonces, no es un niño con el que batalle en casa por el orden o batalla en casa por el momento de la comida o por el momento del sueño, de las tareas en casa. Más bien, las dificultades se presentan cuando tienen que ir a eventos sociales, fiestas familiares, encuentros, por ejemplo, con los compañeros del colegio y demás, es donde se presentan estas dificultades. A nivel afectivo, esta es una de las áreas importantes a considerar en esta historia del problema, eh, es que, bueno, en ese proceso, en ese tránsito académico del proceso de adaptación, pues generó un vínculo muy especial con la docente que lo acompañaba y se la pasaba todo el tiempo con ella. Entonces fue como mucho apego a esas figuras de cuidado. De alguna manera, en esa área afectiva, cuando se presentan dificultades precisamente de adaptación, pues hay esos momentos de apego muy fuertes. Entonces se demuestra que en ocasiones a él le costaba hablar y expresarse con otras docentes, hablar y expresarse con con otros compañeros o con otras personas de la institución educativa, y que solamente prestando atención y estaba al cuidado y como en la sombra, por decirlo figurativamente, de la cuidadora que en ese momento lo recibió inicialmente y que de ahí en adelante pues, acompañó todo ese proceso. A nivel laboral, pues no aplica para nosotros y en términos de salud, pues señalar que no se han
no se ha padecido, no se tiene ninguna referencia a alguna enfermedad grave, salvo las alteraciones en el lenguaje que hemos ya definido en el motivo de consulta y algunas en el sueño propias en términos por ahora de el desarrollo del menor. ¿Qué es importante entender acá para este análisis y descripción de conductas del problema? Y es que toda esta información a nosotros ya nos está dando una arquitectura de esa psicología de este menor y cómo cómo podemos nosotros llegar a abordar este fenómeno y este motivo de consulta, por decirlo de alguna manera. Y es que aparecen elementos, por ejemplo, como las conductas retadoras cuando socialmente tienen que enfrentarse a situaciones o cuando, por ejemplo, el menor, los padres definen que se frustra con facilidad, que hay también conductas de llamado de atención constantes hacia los adultos, que se observa eso retraído y meticuloso en algunos espacios dentro de la casa, la timidez, el temor a hablar, a expresarse, la atención selectiva, como lo dicen, hacia su madre o ese apego profundo hacia su madre, la dificultad de relacionarse con otros niños, el temor a perder a sus padres o a su hermana y el temor a estar solo eh, o que lo rapten. En ocasiones también se señalaba eso, que el niño tenía miedo de quedarse solo, de salir solo a la calle o salir con la mamá y que le cogieran la mano y lo jalaran. Y estas sensaciones de temor y de angustia cada vez aumentan más, paralizando al menor, y esos son algunos hitos a tener en consideración. Se lleva a cabo dentro de este estudio inicial la valoración tanto de los padres como del niño, mirando, pues identificando, perdón, elementos de ansiedad, del manejo del estrés, del estilo educativo que tienen los padres, de esas expectativas parentales, para poder desde allí identificar cuáles pueden ser esos tratamientos ajustados a esta familia y descartar algún otro tipo de dificultades que se puedan llegar a presentar. Se evalúa también la ansiedad, la conducta y así los niveles de desarrollo general del menor en términos cognitivos, de comunicación, de percepción y por supuesto pues ya teníamos hace un momento la claridad de que aparecen unos hitos importantes en términos del lenguaje. Los padres cumplen con todo, con toda su disposición y con toda su atención a cada uno de los llamados que se hacen dentro de este estudio inicial. Realmente son unos padres que vale la pena también señalarlo acá, que están muy abiertos, que están muy dispuestos, que tienen una muy buena vinculación y que están muy atentos a esas expectativas de cumplimiento entonces de ese rol parental que deben tener. Sin embargo, pues la madre sí se ve afectada también en términos de esta ansiedad que identifica en el menor, porque no le cuesta en ocasiones organizar actividades o, por ejemplo, salir a trabajar y este tipo de cosas en relación a estos procesos. ¿Cómo vamos a estar también? De momento todo va a quedar, profe. Dime, ¿si estaba proyectando o no está proyectado nada, nada, nada? Hasta donde estaba el diagrama de flujo de la diapositiva 5 es que estaba proyectando. Ya De ahí en fue adelante, cuando, ¿no? fue cuando se cayó la primera sesión. Ah, ok, ok, ok. O sea que esta sí estamos bien. Ujú. Perfecto. Hasta ahora pues hemos podido ver un poco esta historia de nuestro consultante. Importante que ustedes tengan esta identificación de los elementos. Yo se los estoy contando muy, muy rápidamente eh, para que podamos desde ahí también ir como identificando cuáles son esos puntos relevantes dentro del caso.
Continuamos entonces, si quieren que hagamos acá una pequeña pausa en términos ya no tanto de la historia general del caso, sino de esos elementos propios del lenguaje, por ejemplo, y de esas funciones también de la conducta, que es importante que nosotros podamos identificar y reconocer. En ese sentido, se evaluaron para Carlos los aspectos formales de la comunicación y el lenguaje, que tienen que ver con la organización, la sintáctica, el vocabulario y la pronunciación, y cómo estos son usados por el menor. Para ello se utiliza una escala A, se llama la escala A de comprensión de Reiner, y este es un estudio que permite precisamente a través de algunos ejemplos, dar algunos vocabularios que los menores utilicen, hagan historias alrededor de algunas imágenes o algún uso de palabras específicas para identificar precisamente este uso. Se hace todo un ejercicio de valoración que responde a poder identificar claramente cuáles son estas dificultades. En términos de las conductas propias que se tienen en casa, como lo decíamos que en casa estaban esos dos relatos encontrados, que era un niño colaborador, atento, muy dispuesto a las cosas y a compartir en familia, pero que también en ocasiones se volvía muy retador en los procesos de socialización propios de la familia. En ese sentido, se le pidió a la familia hacer unos registros de conducta para obtener esa información mucho más detallada y poder entender el fenómeno más a profundidad. Y esto permite precisamente poder identificar en qué situaciones se presentan, por ejemplo, esos picos de ansiedad o de angustia, qué sucede cuando el niño se queda solo con la mamá, qué sucede en su conducta cuando se queda solo con el papá, qué sucede cuando están todos en casa, para poder identificar también esas figuras de apego y esas características propias contextuales que definen entonces esta sintomatología de alguna manera. También se utilizó el cuestionario de ansiedad por separación de la infancia para poder valorar las características propias entonces de este proceso y dar así también cuenta de un análisis de casos y de un diagnóstico. En ese sentido, se evidencia un malestar clínicamente significativo y un deterioro de la vida social, tanto académica y familiar, por lo que veníamos señalando, y es que cada vez más es difícil para el niño separarse de sus figuras de apego. Y esto nos lleva entonces a pensar en un diagnóstico de DCM que tenga que ver con el malestar excesivo y recurrente cuando no se anticipa una separación, con la preocupación excesiva por separarse de esas figuras de apego que ya hemos venido señalando, o porque se presenta alguna situación de tensión y dificultad. Existe también resistencia o miedo excesivo a sentirse solo, y también pues identificar esos elementos de quejas repetitivas de anticipación. Por ejemplo, el niño siempre es mamá, ¿qué horas te vas a ir? Mamá, ¿pero por qué te tienes que ir? ¿Cuánto te vas a demorar? ¿Cómo va a ser? Cada uno de estos elementos, tanto de los análisis que se realizaron en términos de los instrumentos de evaluación, como el registro de conductas y la comprensión también propia de esta sintomatología, nos permite a nosotros identificar y dar un diagnóstico de trastorno de ansiedad por separación. Y esto a través de la categoría del DCM-5, que sería el 309, y en términos del CIE-10, el F93-0. ¿Cuál es esa característica? ¿Cuáles son esos elementos que nos permiten a nosotros de alguna manera u otra tomar inicialmente esta foto para poder decir es un trastorno de ansiedad por separación? Recordemos que nosotros hablamos de impresiones diagnósticas, no damos diagnósticos como tal, sino somos impresiones diagnósticas en relación a esa sintomatología que hemos podido evaluar a través de cada uno de estos elementos que ya hemos conversado.
Uno de ellos que tiene que ver como con el eje central y el síntoma más fuerte, y es el miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, procedimiento de una separación de aquellas personas por las que siente apego, pues está de manifiesto por el menos de tres de las siguientes circunstancias. Puede ser malestar excesivo, recurrente, como hemos venido señalando, preocupación excesiva, de generarse algún daño, de enfermedad, de quedarse solo, de perder la figura de apego, creo que es el elemento más importante de este sentido. La preocupación existente y persistente por algún acontecimiento de tensión, el miedo al rechazo, el miedo a perder estas figuras, tener pesadillas, quejas repetitivas y que esto pues de alguna manera u otra también empiece a afectar otras áreas del. En ese sentido, es importante también señalar que todas estas alteraciones pues generan un deterioro en términos sociales y académicos, particularmente para este menor y su familia, en lo que hemos podido identificar inicialmente desde el motivo de consulta, pero también de las dificultades que en términos familiares han tenido que llegar a señalar. Y pues que estas dificultades y estas sintomatologías no están relacionadas con otro tipo de diagnósticos, como pueden ser los autismos o como puede ser una agorafobia o como puede ser cualquier otro tipo de enfermedad en términos de trastornos de ansiedad. Entonces nos vamos a quedar con este trastorno de ansiedad por separación como impresión diagnóstica que nos permite a nosotros entender el marco contextual de la sintomatología que Carlos está presentando y por la cual los padres consultan. Hasta aquí hemos realizado la primera parte de este análisis de caso. Ustedes sé que tenemos otro caso dentro de nuestro foro. Es un caso de un adulto que también está presentando dificultades en el área de las emociones como tal. Y pues la intención es que ustedes con la información que tienen del caso puedan identificar dentro de la guía y este análisis cuáles son como esos elementos importantes que nos dan cuenta de cuál es el diagnóstico. Yo les hago apenas este barrido en cada uno de estos elementos y como lo han podido identificar en la forma en la que he presentado el caso, pues se hace énfasis en las figuras de apego, en los tipos de vinculación, en los comportamientos y en el repertorio comportamental, perdón, que ha tenido el menor, en la forma en la cual se dan los procesos de socialización, tanto en familia como en lo académico y en lo social, que nos permiten de alguna manera ir tejiendo y ir conectando cada una de estas áreas del desarrollo que al final pues nos da cuenta entonces también de todo ese aparato psicológico que configura el proceso. De aquí en adelante va a cambiar un poco el discurso, vamos a mantener estos elementos de referencia del caso, pero vamos a hacer ese análisis a través de cada uno de los enfoques teóricos de la psicología que nos trae. ¿Cuál es mi invitación? Y es que nosotros como psicólogos debemos ser muy responsables y ser muy diligentes en la manera en la cual elegimos un enfoque teórico para el análisis del caso, porque cada uno de estos enfoques que nos envuelven y que ustedes han podido revisar también desde otros cursos son nuestra fundamentación y nuestro argumento para hacer la ciencia psicológica que nosotros hacemos. Cada uno de los enfoques tiene un particular objeto de estudio, una particular forma de analizar. Tiene unos autores, una teoría, todo un entramado, eh, valga la redundancia, teórico que nos permite a nosotros abordar el caso. Cada uno va a variar dependiendo también de esa zona y de ese momento sociohistórico en el que se desarrolla, pero particularmente aquí quiero, estudiantes, que ustedes tengan la posibilidad es de identificar las formas en las cuales las diferencias, perdón, que cada enfoque tiene para abordar el caso.
No se trata que el caso se aborde todo desde el mismo enfoque, o que yo como psicólogo entonces voy a decir, hoy en este caso voy a hacer un poquito de sistémico y después un poquito de cognitivo y después un poquito de psicoanálisis. No, si como psicólogo yo elijo en mi proceso de formación, eh, profundizar en lo que tiene que ver con psicología cognitivo-conductual y demás, todos mis casos estarán desde ahí y mi análisis estará desde ahí, porque eso es lo que a nosotros nos permite tener esa rigurosidad en el análisis y en el estudio de los casos y no volvernos eclécticos y no volvernos, perdón, no sé si esta sea la mejor forma, pero como esa mezcolanza a veces en enfoques. Entonces es ser muy claro, voy a cambiar del lenguaje y el discurso en cada uno de estos enfoques y dentro de este reto que tienen ustedes de análisis de caso para el equipo reflexivo de esta fase es que ustedes se apropien del enfoque que vayan a sustentar dentro de ese equipo reflexivo. Entonces, para iniciar, vamos a arrancar con el enfoque psicodinámico. Este es uno de los enfoques tradicionales de la psicología, de hecho, creo que es uno de los que comúnmente conocemos porque trae consigo muchos elementos sociales y culturales de esas imágenes y esos prejuicios que tenemos acerca de lo psicológico. Este enfoque se está preguntando, vamos a estar también a través de cada uno de los enfoques respondiendo unas preguntas que hacen parte de esta guía y tiene que ver, la primera de ellas es cuáles son esos factores que mantienen eh, el, la sintomatología o que dan origen al trastorno. Para este enfoque es supremamente importante, gracias, es supremamente importante lo que tiene que ver con el aparato psíquico y lo que tiene que ver con todas esas teorías propias del desarrollo del desarrollo sexual. Tenemos dos grandes autores, que es Sigmund Freud y Melanie Klein. Ellos dos vienen a señalar entonces a través de lo psicodinámico que hay unas etapas del desarrollo y que hay unas estructuras también del aparato psíquico que definen las formas en las cuales interpretamos el mundo y atravesamos el mundo. La teoría psicodinámica es muy fuerte en hablar acerca de las formas y las figuras de apego y en preguntarse entonces cómo estas figuras de apego configuran las maneras en las cuales la expresión emocional se señala. En ese sentido, para el caso, las figuras de acogida, cómo fue que se dio esa relación durante esos primeros meses de desarrollo, cuál fue la estimulación, las maneras en las cuales fue atendido el menor en sus necesidades de llanto, de sueño, de hambre, de molestias, quedaron impresas en el inconsciente y en las formas en las cuales el menor experimenta el mundo. Esa tendría que ser una de las primeras preguntas para entender ese mantenimiento del trastorno y por qué esa figura de la madre es tan importante en términos de esta sintomatología, porque lo veíamos en el estudio, en la presentación del estudio de caso, es particularmente con la madre esa figura de apego que es supremamente fuerte y que con el padre pues sí se veneraba en ocasiones, pero que la atención fuertemente y el deterioro en términos de desarrollos sociales se estaba dando con la madre. Entonces ahí empieza a configurarse también unos elementos de esas figuras paternas, de esas necesidades de afecto que a través de la teoría psicodinámica se explica, ya sea por apuestas vinculares de los tipos de apego seguros, inseguros o ansiosos, y también por estas etapas del desarrollo que se tiene. Esto es importante porque nos permite también identificar cuáles podrían ser algunas estrategias para abordar el caso. Y una de ellas arranca en el fortalecimiento del yo.
Cuando nosotros entendemos estos dispositivos psíquicos que tienen que ver con el yo, el ello y el super yo y cómo estos juegan un papel importante en la construcción de la personalidad, aquí en este enfoque la personalidad tiene un factor supremamente importante, un lugar muy importante. Nos permite a nosotros identificar cómo esas figuras de apego pueden llegar a potencializar el yo en el desarrollo psicoemocional de Carlos y desde ahí entonces fortalecer esas figuras de apego, que no se vean como figuras de tensión o figuras de angustia, porque en este momento el apego que ha desarrollado Carlos, podríamos decir que es un apego mediado a través de la angustia, mediado a través de esa ansiedad por separación y cómo lo podemos fortalecer desde un apego seguro, desde vínculos eh, de tranquilidad, de seguridad, de autoconfianza, de autorreconocimiento y de potencialización. Se puede hacer también a través de pruebas proyectivas, ayudando entonces al menor a través de todos estos elementos a poder reconfigurar ese aparato psíquico de manera que esas figuras de apego se conviertan entonces en impulsores y en posibilidades de cambio, de transformación y de apertura al mundo, y no pues de tensión o de angustia como lo está haciendo en este momento. ¿De acuerdo? Esto es muy importante cuando ustedes hagan el caso y el análisis. Yo lo voy a hacer aquí muy escuetamente, pero cuando ustedes hagan su análisis, esperaría entonces que explicaran qué es el yo, yo, el super yo y cada una de estas estructuras que ustedes también ya en el paso anterior pudieron identificar dentro de los cuadros que realizaron de análisis del caso. ¿Cuál es la característica y el rol del psicólogo para abordar este caso? Uno, la apuesta hermenéutica. El psicodinámico trae consigo toda una comprensión de la interpretación propia de estas teorías y cómo ponerlas al servicio entonces de los aparatos psíquicos de quienes consultan. Debe ser un experto en términos de estos conocimientos y de la comprensión y la forma como se da ese pensamiento abstracto. Es analítico y requiere sí o sí de despojarse del ego, porque hay desde esta teoría una apuesta también por esas imprentas que se dejan. Y es que desde la teoría psicodinámica hay una gran vinculación con el consultante o con los sistemas que consultan y tiene que ver precisamente con la proyección que uno puede llegar a tener. Entonces, sí es muy importante que este psicólogo se despoje del ego y esté abierto a poder entender estos mundos psíquicos que se configuran en el otro para desde allí conectar entonces y promover conversaciones, porque es a través de la hermenéutica, a través de la mayéutica, que se permite entonces la reconfiguración del universo psíquico de las personas que nos están consultando. Entonces, en este sentido, es un maestro en el lenguaje, tiene el sentido de la escucha activa supremamente clara en identificar cuáles son esos momentos en el desarrollo psicosocial, psicosexual, perdón, que identificaron entonces algunos hitos importantes y que requieren entonces de mayor comprensión, por decirlo de alguna manera. En tanto el enfoque cognitivo-conductual, este es un enfoque totalmente distante, y aquí también es muy tradicional de la psicología, pero es totalmente distante de la apuesta psicoanalítica. En el psicoanálisis, el fenómeno de estudio, como lo veníamos entendiendo, responde a un aparato psíquico, responde a unas dimensiones subjetivas, intrapsíquicas, responde a unos procesos inconscientes, subconscientes, que atraviesan al consciente y que es lo que permite entonces el desarrollo de la conducta, pero para el enfoque teórico cognitivo conductual
todo ya no aparece ya no se tiene esa parte inconsciente como forma de explicación, sino que todo se explica a través de los repertorios conductuales y de las formas en las cuales procesamos entonces los estímulos del medio ambiente o de los medios en los cuales nosotros nos movemos. Y eso es ahí donde hay una gran separación teórica y conceptual en relación a cada uno de estos enfoques. Por eso lo que les decía hace un momento, que es que no es, voy a mezclar uno con el otro, sino que debo tener esta claridad en términos de lo contexto, de los aportes y de los objetos de estudio que se tienen. Para el enfoque teórico cognitivo conductual es supremamente claro y necesario que se tenga esa identificación de los procesos de aprendizaje, de qué está pasando en el medio. En ese sentido, dentro de esos elementos que pueden ser mantenedores del problema o en este caso predisponentes de que este tipo de situaciones se estén dando, es que también se va a hablar de esas situaciones propias del desarrollo. Una de ellas es preguntarse cómo fue ese ambiente dentro de las instituciones de adopción, en la institución de adopción en la que estuvo Carlos. Particularmente preguntarse si los repertorios comportamentales, conductuales, las normas, las formas de comunicación se traducían a una relación de apego saludable o por el contrario de tensión o por el contrario era un ambiente que le generaba miedo, coerción, presión, angustia y que de alguna manera aprendió entonces el menor, y se podría hacer una hipótesis desde aquí, que los ambientes entonces son de esa forma, los ambientes no son amables, sino que los ambientes son de formas coercitivas y de vulnerabilidad. Y desde ahí, pues todo el repertorio comportamental, las formas en las cuales se comunica el menor, se comporta, valga la redundancia, pues van a responder precisamente a esos ambientes. También tiene claridades sobre y presta atención al desarrollo motor como una forma también de verbalización y al lenguaje. Y pues a esto que decíamos que como predisponente pues es el temor a perder a alguno de sus familiares y figuras cercanas. Esto como los elementos que dan origen al diagnóstico, pero también hay que preguntarse qué está manteniéndolo, porque no es solamente que aprendemos que da origen, sino también cómo esos mismos repertorios comportamentales mantienen la sintomatología. Y es que aparece de manera muy paradójica, por decirlo de alguna forma, y es que las mismas formas y los mismos repertorios comportamentales que se tienen para poder enfrentar esas situaciones de tensión que se están viviendo, se convierten en los mismos, puedo decirlo, como en el mismo alimento de el síntoma. Y aquí hago referencia, cuando es un niño retador que se frustra con facilidad, que los padres tienen que estar prestando suficiente atención y continua atención, pues están todo el tiempo nutriendo de alguna manera esa misma angustia por separación. Entonces, en ese sentido, hay que identificar cuáles han sido las actividades, las acciones, las formas en las que la familia ha intentado resolver el problema para desde ahí identificar cuáles han sido también las cosas que han mantenido esta situación. Suena un poco paradójico, pero lo que quiero señalar aquí es que si la madre sigue prestando atención a la manera como el niño está respondiéndole o le está pidiendo esa atención, pues
todas las veces va a ser exactamente lo mismo, porque vas a ver que llorando y generando estas tensiones, pues la madre va a prestar la atención. Entonces se genera como esa relación en términos de esos dos comportamientos y desde allí es importante entonces cambiar las formas en las que la madre presta atención o brinda ese acompañamiento o genera entonces unos ambientes de apegos más saludables para el menor. Importante también desde este enfoque es poder evaluar ese desarrollo cognitivo. Y para ello, pues vale la pena preguntarse algunos otros elementos que quizás en el momento inicial de presentación del estudio de caso no indagamos, que es difícil en este caso, pero por ejemplo podríamos para otro tipo de casos preguntarnos cómo fue el proceso de gestación, si se tuvo algún tipo o se tiene algún tipo de antecedentes farmacológicos, si se tiene alguna evaluación en términos de crecimiento y desarrollo en esa relación peso-talla, desarrollo cognitivo que es tan importante y aquí traigo a Piaget y a Vygotsky como estos padres de esta apuesta también por la comprensión del desarrollo cognitivo y de las maneras en las cuales el niño empieza a adquirir conocimientos y conceptos. También en términos de los apegos, si es un apego seguro, resistente, evasivo, y los antecedentes más próximos a este proceso. Esto para poder identificar qué otros elementos mantienen o precipitan este diagnóstico. Para este enfoque, ellos han venido desarrollando unos elementos importantes y unos hitos importantes dentro de su teoría. Nosotros en el cognitivo conductual entendemos que el aprendizaje es cualquier cambio de conducta y es relativamente permanente. Y desde ahí se resalta entonces que las conductas y las formas en las cuales los sujetos se comportan, pues resultan de un aprendizaje. Ya puede ser por un aprendizaje clásico, que es asociativo, que es el que todos conocemos a través de los experimentos de Pavlov y Watson, o por un aprendizaje, por un condicionamiento o aprendizaje operante que tiene que ver con esas consecuencias que tiene el comportamiento que se haya aprendido, ya sea en términos de refuerzo o en términos de castigo. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, lo que señalaba yo hace un momento, si cada vez que el niño tiene una conducta de pataleta, la mamá sale corriendo y lo atiende y lo acoge, pues el niño va a decir, ok, esto está bien, esto es lo que yo quiero, así es que lo obtengo y de esta manera, pues su repertorio conductual se va a mantener de esa forma, con esa pataleta. O si por el contrario, entonces se genera temor, castigo y demás, pues también habrán otros repertorios comportamentales desde ahí. Esta teoría es muy importante y es muy fuerte para el cognitivo conductual porque nos permite entender precisamente cuáles son esos ajustes que debemos dar y que a través, por ejemplo, del registro de conductas, nosotros podemos evaluar e identificar claramente. En relación al aprendizaje observacional, también es uno de los más importantes y de las últimas teorías que se tienen, y es que pues observamos y aprendemos a través del modelamiento, a través de estas hormonas de espejo que tenemos y que de alguna manera u otra pues vienen a ser el que quiera, el que quiera, el que quiera. Y en ese sentido, pues también las maneras en las cuales los padres se comunican, tienen la relación, tienen la atención, el niño también va a aprender de esas formas. Si los padres tienen una comunicación de violencia, de atención, crítica, con frecuente tensión, pues él va a creer que esas es las formas también en las cuales se puede relacionar y se puede experimentar. Permítanme un segundito.
Perdón. Estas teorías han evolucionado también en términos de este enfoque y vienen a configurarse en otras formas también de comprensión. Algo que quiero resaltar también aquí, que es muy importante en términos de la psicología y de las psicologías, es que nuestra disciplina está susceptible siempre a avances, a cambios, a perfeccionar cada una de estas teorías y estos principios. Hayes es una de las personas que llegan y toman estos principios de aprendizaje y empiezan a decir, venga, ¿cómo nos organizamos entonces para entender aún más los fenómenos psicológicos? En este sentido, se configuran entonces unas terapias que vienen a coger estos principios teóricos y las ponen y las sistematizan en unas terapias particulares. Unas primeras llamadas, la primera generación, que responden a esa comprensión clásica del aprendizaje, tiene que ver mucho con cómo el psicólogo llega a aportar y a hacer ajustes en los contextos, en los ambientes en los cuales se da la conducta para desde ahí hacer cambios y promover entonces estos cambios. En ese sentido, pues se harán intervenciones y atenciones entonces en términos del orden de la casa, de los hábitos que se tienen, quizás también sugerir entonces secuencias comportamentales de, mira, todos los días tenemos que levantarnos, todos los días tenemos que bañarnos, todos los días la mamá va al jardín, tú vas al jardín, al colegio, perdón, la mamá va a trabajar, todos los días el papá hace esto, y como que cada uno tenga un lugar y un momento para que el contexto se organice de una manera distinta y promueva entonces conductas también de seguridad para el menor y que estos hábitos le permitan a él identificar claramente qué puede hacer y cuándo está en riesgo, cuándo no, cómo flexibilizar un poco cada uno de estos apartes que ya señalábamos antes. Hay otra apuesta, dime, hola. No, profe, nada, se me activó aquí en error. Tranquila, siga. Vale, dale. Hay otra que tiene que ver con la segunda generación y esto ya, además de estos ajustes al ambiente, también se va a preguntar por las comprensiones cognitivas y emocionales que se tienen en relación a la conducta. No es solamente la conducta cómo opera y qué tengo que hacer, sino también cuáles son esas comprensiones o esas reflexiones o esos procesos cognitivos que se dan en relación a los resultados, las consecuencias de la conducta que se está teniendo. En ese sentido, pues hay que también trabajar fuertemente todo lo que tiene que ver, y aquí es muy fuerte, todas las teorías de la autonomía, la autocompasión, el autocuidado, que permiten de alguna manera también hablar acerca de esa dimensión socioemocional que tienen las personas y que acompañan ese comportamiento. Y una tercera generación que va a hablar entonces de la forma como la comunicamos. Entonces, no es solamente ya qué hago en términos conductuales, qué hago en términos de hábitos, no es solamente qué hago, cómo estoy entendiendo, experimentando emocionalmente eso que hago, sino también cómo lo voy a verbalizar, cómo lo estoy compartiendo con el mundo y cómo lo comparto también con mis pensamientos internos, cuál es ese diálogo interno que estoy teniendo todo el tiempo. Y uno tendría que indagarle al menor, entonces, cuál es el diálogo interno que está teniendo todo el tiempo, porque si yo tengo un menor donde sus padres están atendiendo, donde hay hábitos, donde hay cuidado, donde hay un ambiente afectivo
propicio, pero el niño no avanza, yo tendría que preguntarle cuál es qué es lo que normalmente te estás diciendo, qué es lo que más frecuentemente te dices. Y es posible que este niño frecuentemente se esté diciendo, estoy solo en el mundo, nadie me quiere, me voy a quedar solo, mi vida es muy frustrante, y eso de alguna manera pues nos cambia todo el ambiente emocional que hemos nosotros preparado a través de estas apuestas y estas comprensiones. Entonces, sí es muy importante y para el cognitivo conductual está triada el comportamiento, la emoción y la verbalización o la forma en la cual comunicamos esto que nosotros estamos sintiendo y experimentando con el mundo, aprendiendo a través del mundo. ¿Qué hace el psicólogo cognitivo-conductual? Pues es un profesional que indaga continuamente sobre esas causas biológicas, neurológicas, fisiológicas del trastorno para identificar esos rastreos que se tienen desde allí, pero además también se apoya con conocimiento en algunos elementos de psicofarmacología, en respuesta también a estos procesos del ambiente y de lo que aprendemos. Tiene una empatía, un respeto por el diagnóstico, mantiene también esta dimensión propia del diagnóstico y es muy importante esa tríada institucional a proponerse entre el colegio, la familia, los docentes, todo el ambiente, el contexto que reúne a Carlos para que desde allí todos manejen el mismo idioma y puedan promover entonces esos ajustes y cambios en el comportamiento que el menor se espera pues que tenga en relación a su sintomatología. ¿Cómo vamos hasta acá? Preguntas, está claro, resuelve cosas que quizás hayan revisado en la fase anterior. Quisiera escucharlos un Profe, pues yo tengo todo claro hasta ahora. Ok, perfecto. De Entonces, momento yo también lo estoy teniendo claro. listo. Perfecto. Me alegra eso porque, bueno, esto se espera que se haga varias voces, pero vamos a hacerlo solamente mi voz. Yo sé que cuando tenga la posibilidad de escucharlos a ustedes también ustedes tendrán la posibilidad más bien de escuchar a distintas voces cada uno de estos enfoques. Señor, cuéntame. Profe, no sé si usted nos puede acomodar una pequeña explicación de la actividad que tenemos. Al final la voy a dar, ¿vale? Porque es importante que este es insumo también para ese ejercicio. Al Bueno, final voy a dar la explicación. ¿También va a haber acceso, profe, a la presentación? Sí, por supuesto que sí. Yo se las comparto también. No hay ningún problema. En relación al enfoque teórico humanista, este hace parte también de otra área. El fenómeno de estudio aquí cambia, el objeto de estudio, perdón, aquí cambia, porque aquí nosotros nos vamos a preguntar sobre otros elementos, ya no solamente sobre la conducta, como lo hacía el cognitivo-conductual, o no solo sobre el aparato psíquico, como lo hace el psicodinámico, sino que nos vamos a preguntar sobre dos elementos importantes que tienen que ver con la motivación y que tienen que ver también con la autopercepción. Para este estudio de caso, particularmente desde el humanismo, nos estaremos preguntando cuál es esa necesidad de seguridad y protección que no se ha dado, a la cual no se le ha dado respuesta a través de las figuras de apego que se tienen. Y también cuál es esa autoestima, cómo se ha desarrollado la autoestima en el niño en relación también a las formas en las cuales la configuración familiar se ha dado. Y esto, de qué manera ha aportado a la identidad del sujeto. Las teorías que desde el humanismo son supremamente fuertes y dan la base para cada una de sus intervenciones tienen que ver con una de ellas, que es la teoría de la autorrealización de Abraham Maslow. Esta es una teoría que particularmente va a decir que nosotros debemos cumplir
o estamos continuamente cumpliendo con esta escala de desarrollo continua, y que lo que queremos es que la satisfacción o el pleno ser del sujeto se alcanza, o esa autorrealización se alcanza cuando tenemos cada una de estas necesidades satisfechas. Si tenemos las necesidades de alimentación, cuidado, respiración, descanso, vivienda listas, podemos preguntarnos entonces sobre la seguridad, la autonomía, aspectos sociales de cuidado y atención, y así nosotros vamos evolucionando en cada una de estos procesos. Parte que el sujeto está en continuo desarrollo y en continua autorrealización, y el bienestar, la seguridad y la confianza llegan cuando estamos alcanzando o chuleando, por decirlo escuetamente, cada uno de estos elementos. Además, se centra en la teoría de Carl Rogers, en relación a qué es la persona, la importante en este momento y en la intervención. Como su nombre lo indica, es desde lo humano, desde lo humanista, desde esa capacidad de resiliencia, de afrontamiento y de potencial que las personas tienen para enfrentar cada una de esas dificultades. ¿Cuáles serían las formas de abordar el caso? Este enfoque pues estará muy puesto desde la empatía, desde entender qué es lo que el niño experimenta y siente, cómo lo está viviendo, cómo lo está significando, cómo lo está apropiando a su identidad y construyendo entonces en relación a su a su autonomía y a su autorrealización. Puedo emplear elementos de arteterapia, por ejemplo, entendiendo también el desarrollo cognitivo y el desarrollo cronológico que tiene un menor. Es un enfoque holístico porque estará viendo distintos elementos en relación también a ese proceso creativo y ese proceso de comprender entonces cuál es su estado de bienestar superior y darse cuenta de los recursos que tiene alrededor que le permiten tener confianza, seguridad y enfrentar entonces el proceso. Es importante que el psicólogo desde este enfoque pues mantenga una actitud de comprensión empática con el menor, que pueda igualar a esas situaciones, y no solamente para este enfoque, sino para todos, pero creo que desde esa dimensión humanista y sensible del sentido propio de la experiencia, pues resulta ser mucho más fuerte. En ese sentido, respetar los valores del niño y su libertad de expresión y las formas en las cuales él se ha comunicado, explora los momentos en los cuales también de manera colaborativa puede llegar a incluir a los padres dentro del proceso para que todos generen ese ambiente de conciencia y de autorresponsabilidad y de heteroresponsabilidad. Fortalece también este vínculo con los padres y negocia un trato que clarifique entonces esos acuerdos sociales que deben tener y que se deben establecer para el bienestar de todos. En términos del modelo biologicista, también voy a pasar rápidamente con este es mucho más centrado, entonces, como su nombre lo indica, en los elementos biológicos y fisiológicos y neurofisiológicos que sustentan estos modelos. Se pregunta mucho sobre el desarrollo cerebral, entonces, del menor, estará presentando, entendiendo cuáles son esas formas en las cuales todo su sistema límbico, su corteza cerebral se activa cuando hay una situación de peligro, cuando la mamá se va o no, para poder entender desde ahí los niveles de cortisol que pueden estar generando entonces estos comportamientos de tensión y de angustia, entendiendo que la angustia y la ansiedad pues van a elevar los niveles de cortisol, y esto pues va a mantener este ambiente, esta tensión en relación a estos elementos. ¿Cuáles serían entonces como los importantes? Saber y apoyarse entonces desde la fonoaudiología, seguir con la terapia de lenguaje que se está teniendo para poder como fortalecer esos repertorios comunicacionales del menor, y desde ahí que
no sea solamente a nivel fisiológico, neurológico, la expresión de la ansiedad, sino que pueda encontrar también otros recursos para poder hacer comunicación de esta sintomatología y estas tensiones que se están teniendo. Y tenemos también el modelo sistémico. Este es un modelo que viene a comprender la relación del sujeto y que sus comportamientos surgen de la relación del sujeto con el ambiente y cómo éste lo estimula a sí mismo. Tiene elementos muy importantes a considerar y es que desde aquí ya no es el aparato psíquico, vuelvo y lo digo para que lo tengamos ahí como claves en términos del lenguaje. El psicodinámico hablará del aparato psíquico, el cognitivo-conductual de los repertorios conductuales, el humanista hablará entonces acerca de la autorrealización del sujeto y el sentido de la vida, el biológico hablará de los elementos neuropsicológicos, psicofisiológicos y biológicos del desarrollo, y el sistémico hablará del sujeto como un ser biopsicosocial. O sea, que va a recoger un poco todos estos elementos que los otros enfoques han señalado, va a prestar atención a esos factores biológicos, a esos factores psicológicos y a esos factores sociales. Y cómo cada uno de estos se están relacionando entonces para generar ambientes de seguridad y de tranquilidad en el sujeto. Vemos en la diapositiva una arquitectura de la familia que tiene que ver con el genograma, donde nos identifica claramente esa relación supremamente cercana con la madre y que ahí está entonces la atención. Hay que identificar también estas redes de apoyo que se tienen con los demás integrantes de la familia para poder fortalecer entonces relaciones más cercanas y que esta figura de apego que en este momento se está dando a través de la ansiedad se configure entonces en otras formas de relacionamiento. ¿Cuáles son los principios teóricos? Aquí tenemos unas tres grandes teorías. La teoría general de los sistemas, que es una teoría que da nombre al enfoque. Particularmente no es una teoría psicológica, es una teoría de la ciencia física, de la matemática, que busca dar explicación a distintos fenómenos a través precisamente de la comprensión de que todos los sistemas que tengan una forma de retroalimentación o de relacionamiento se va a considerar un sistema abierto. Un mito, y aquí ya espero que ustedes, estudiantes, pues, ahora en adelante no van a decir es que ella es un sistema cerrado, porque lo único que es sistema cerrado son algunas cosas que no van a necesitar absolutamente nada de afuera para poder funcionar. Por ejemplo, un reloj, por ejemplo, eh, sí, el ejemplo que se me viene en este momento es el del reloj, que solamente es con la pila que funciona y ya está. Nosotros como seres humanos requerimos del ambiente, requerimos de las relaciones, requerimos de distintos aspectos que nos permiten mantenernos como un sistema abierto. En ese sentido, funcionamos a través de límites, coaliciones, triangulaciones, interdependencias que dan sentido precisamente a las formas de relación. Hay otra teoría y que tiene que ver con la teoría de la comunicación humana, que tiene 5 axiomas de comunicación y uno de ellos es que es imposible no comunicar. El otro es que hay unos aspectos del contenido de lo que queremos comunicar, de la relación de quién me lo está diciendo, la coherencia o incongruencia que esto tiene y los puntos en los cuales se da esa comunicación. Cada una de estas teorías pues nos permite a nosotros entender precisamente cuándo es algo patológico, cuándo se requiere una pauta o una relación y desde ahí también entender este sistema relacional que ha configurado Carlos en relación a sus figuras de apego y que le permite entonces comunicar toda su dimensión emocional a través de estas figuras de apego. Esto pensando entonces siempre en la adaptación y el cambio y en procesos de regulación y autoorganización, porque los sistemas se autoorganizan en relación precisamente a lo que se enfrenta.
¿Cuáles son las estrategias que pueden llegar a utilizarse desde este enfoque? Las técnicas escucha activa que se centra precisamente en el sistema y en cómo se han dado estas configuraciones en relación a su dimensión emocional, a la forma en la cual a través de un enfoque narrativo, por ejemplo, se identifican eh, cuáles son esas explicaciones o comprensiones que se tienen alrededor de la identidad, del amor, de la seguridad, del cuidado. El enfoque narrativo nos permite tener descripciones y construir descripciones alrededor de la experiencia vital que de alguna manera pues nos dan sentido, nos argumentan las formas en las cuales nosotros comprendemos el término, el mundo, las técnicas con preguntas intencionadas y un abordaje en general para configurar y reconfigurar todo el ambiente familiar. Reconoce al sujeto como un ser biopsicosocial, el psicólogo desde allá incorpora a las personas que es un sujeto activo en el proceso, no es alguien a quien yo le doy herramientas, sino que las construimos juntos para que realmente sean potentes y fortalecedoras para el proceso personal. Reconoce el síntoma y da lugar a esas funciones más adaptativas. Y es que entendemos, por ejemplo, desde este enfoque, que quizás todo este trastorno de ansiedad tenga que ver con los procesos de adaptación y configuración de la identidad de Carlos, en relación precisamente a que al perder la figura de apego, sienta que está perdiéndose a sí mismo. Y desde ese sentido, pues valdría la pena entonces entender y configurar nuevas formas de adaptación y de identidad. Reconocer las redes sociales como fuentes de bienestar, no las redes de Facebook ni nada de esto, sino las redes de familias, sociales, comunitarias, religiosas, que potencializan también la identidad, genera espacios de interacción y escucha donde se pueda entender la situación. El problema no es Carlos, el problema no es la madre, el problema no es la situación de adopción, sino la forma en la cual se han gestado y se han configurado estas situaciones. Y pues también busca disminuir las problemáticas para que tengamos todos una calidad de vida y un bienestar importante en ese sentido. ¿De acuerdo? Estos son los enfoques, los apreciados estudiantes, que podemos revisar y que ustedes tendrán también la oportunidad de seguir profundizando en cada uno de estos análisis de caso. Ustedes tendrán que dividirse dentro de los foros quién será el responsable de hacer el análisis de caso que tenemos compartido desde el cognitivo, quién lo hará desde el psicoanálisis, quién lo hará desde el sistémico, quién dará esas explicaciones desde allí, para que puedan desde ahí entonces hacer el equipo reflexivo. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Y como lo dice la guía, permítanme cambio entonces la pantalla. Como lo dice la guía de aprendizaje, ustedes deben en este sentido, la guía es clara en que deben realizar primero las lecturas, tanto de la semiología y la teología, realizar el equipo reflexivo, revisar este equipo reflexivo que hoy hemos modelizado a través de esta sesión para que identifiquen claramente las formas en las cuales se presentan casos y también tener como relación en ella. Desarrollar la matriz del caso del equipo reflexivo. Esta matriz ustedes la encuentran en el campus. No sé por qué no voy a compartir toda la pantalla. La matriz en el campus, dentro del curso, voy a permitir abrirlo para que ustedes lo identifiquen, porque sí he tenido preguntas que no lo encuentran. Estamos aquí en nuestra fase 3. En el apartado de guía de aprendizaje está anexo 2, matriz equipo reflexivo. Aquí la van a encontrar y en ese sentido es esta. ¿Qué nos dice esta matriz? El nombre teológico pues yo elegí,
o sea, cuál va a ser el modelo que ustedes van a utilizar, si el sistémico, el humanista, el que sea, el nombre de ustedes, cómo comprende el origen del trastorno, un poco lo que hoy hemos referenciado, señalado dentro de esta presentación, pero que sí es importante que ustedes acá hagan uso de normas APA y lo identifiquen con la precisión conceptual y teórica requerida. Los principios teóricos que dan sustento entonces a este modelo etiológico, por ejemplo, qué dice la teoría general de los sistemas, qué dice la teoría del apego, qué dice acerca del aparato psíquico, para que ustedes ahí tengan la definición clara de cada uno de estos principios teóricos, describir las técnicas que ustedes emplearían y que se resaltan para ese modelo, para el estudio de caso dentro del equipo reflexivo, cuál es el rol que hoy también muy claramente lo hemos presentado en cada uno de ellos, generando esas diferencias en cada uno de los enfoques y por qué es importante tener en cuenta este modelo para el análisis de ese caso. Así que ustedes en esta última pregunta tienen que argumentar que para este caso sería mucho más efectivo un cognitivo puntual o un humanista o un sistémico, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte de nuestra guía. Luego toda esta información deben socializarla dentro de los foros, como es claro pues para todos que nosotros tengamos la posibilidad ahí de presentarlo, de conversarlo, de retroalimentarlo. Es importante también que ustedes tengan la posibilidad de generar entonces esa reflexión, no solamente lo que yo les pueda decir como tutora, sino que ustedes también tengan la posibilidad de retroalimentarse. Hay una segunda parte que tiene que ver entonces, seleccionan el modelo colaborativo, realizan el análisis de caso de acuerdo al proceso y también tienen que definir entonces de acuerdo a la contextualización del caso, cuáles son estas preguntas. Cada uno de ustedes entonces elige una pregunta, un número de estudiantes que tiene que ver con el estudiante 1, define la clasificación del DCM del caso, identifica las características de este. El estudiante 2 describe la base teórica del modelo seleccionado que ustedes ya generalmente hayan elegido y describen cómo se relaciona con el caso. El tercero explica también cada uno de los casos y así sucesivamente. ¿Qué deben entregar? La grabación del encuentro. ¿Qué deben tener para realizar esto? Pues la grabación del encuentro reflexivo, que es esta que hoy hemos desarrollado, el anexo de matriz de equipo reflexivo, que ya saben dónde ubicarla, y las lecturas a tener en consideración. ¿De acuerdo? ¿Qué deben entregar como independiente? El diligenciamiento de la matriz del caso del equipo reflexivo, la socialización en el foro de esa descripción que hace un momento veíamos de las preguntas y al final pues va las matrices y la infografía. La infografía, recuerden que van con los aspectos que ustedes hayan desarrollado en relación a este cuadro, a la contextualización de caso. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta, claro, desde allí. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Este trabajo va a ser igual que el anterior? Como tenemos dos compañeros que nunca han respondido, pues el trabajo anterior te lo hicimos nada más tres compañeros, que es el compañero que está conectado, John Jairo, compañera Juliana y yo. ¿Va a ser igual en este caso? Sí, señora. Sí, igual, pueden ustedes manejar igual. Realmente, pues, en respuesta al sistémico, cada grupo se autoorganiza. Esperaría que los compañeros que no se han podido conectar se conecten y puedan entonces vincularse y participar activamente en el ejercicio, pero pues es la responsabilidad también de ustedes. Entonces es invitarlos a que en el foro pongan parte 1, parte 2,
pregunta 1, pregunta 2, y desde ahí empezar a movilizarlo y dinamizarlo para que puedan cumplir con el objetivo de la fase. Ah, bueno, listo, profe. Listo. No sé si tengan alguna otra inquietud, si todo ha sido claro hasta el momento. Yo Sí, sí señor. tengo la inquietud respecto a, bueno, en la parte colaborativa, bueno, ya en la individual tenemos claro de que entre los compañeros tenemos que cubrirnos los cinco modelos acá. Sin embargo, en cuanto tengamos que hacer la contextualización del caso, ya escogiendo uno de esos modelos, porque veo que aquí hay una resignación de roles a través del desarrollo de la tabla. Sí, ustedes al final escogen uno solo, ¿de acuerdo? Y dicen, mira, nos gustó muchísimo más el cognitivo conductual. Entonces, para la tabla 1, que es contextualización de caso, lo hacen en relación a ese modelo. Es Al que como el ustedes más susceptible o sea, es el que sí, más el que ustedes hayan elegido. Si ustedes dicen, no, ese es después de que revisamos los 5 modelos en el apartado final que dice por qué creen que este es el que es, ustedes dicen, no, nos ponemos de acuerdo y vamos a presentarlo desde el biologicista. Entonces presentamos las técnicas, las limitaciones y amplían un poco más lo que hayan presentado, lo que haya presentado ese compañero o compañera dentro de la matriz inicial. Pero ya es que todos estén como con la coherencia para que puedan hacer la infografía también. Listo, profe. Vale, pues. Claros, entonces, siendo así, y si no hay más preguntas, pues invitar a quienes vayan a ver esta grabación a estar muy atentos al proceso en el foro. Sé que este 8.3 es bastante corrido por tantas, que les es mucho más corto el tiempo y en ocasiones pues estamos solamente como con los tiempos ahí supremamente medidos, pero invitarlos a participar activamente en el foro y en la siguiente web. Les deseo entonces que les vaya muy, muy bien. Estaré muy atenta a sus aportes y a seguir entonces realimentando todo este proceso. Hoy hemos hecho maratónico este abordaje del estudio de caso. Espero haber dejado también estas claves en cada uno de estos enfoques y que desde ahí ustedes se enamoren de un enfoque y puedan de ahí en adelante entonces también argumentar cada una de las actividades y acciones que se proponen desde la disciplina psicológica. Un abrazo para todos y que tengan un feliz día. Hasta luego. Feliz día, profe.